Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Hace frío, no? Bien. A ver, saluden a la persona que está al lado de ustedes. ¿La conocen o no? Para que rompan el hielo. Ah, ya, ellos no se conocían, ya se conocieron. ¿Sale? Bueno, pues qué bueno que se dieron la oportunidad de venir. La siguiente oradora es yo la conocí, en el último empleo que tuve fue por ahí del 2013 en un hospital veterinario, se llamaba Animalia, en La Condesa. Era una serie de tiendas, pero después ese hospital. Ella a lo mejor no se acuerda de mí, pero pasaba a distribuir sus productos. Y yo la veía, en ese momento yo estaba en otra empresa de mercadeo en red. Y yo veía el perfil y dije, es que ella se ve que es bien movida, o sea, y está por acá, la atención al cliente era perfecta, pero nunca le comenté nada, ¿no? Renuncié a ese empleo, comencé a emprender y la volví a topar por ahí de 2017 en otra clínica también donde estaba trabajando parcialmente dando consultas. Y otra vez, no le comenté nada y dije, yo me acuerdo de ella, o sea, es bien movida y yo ya había empezado aquí. Ya tenía como medio año más o menos con Petani, pero otra vez el miedo y o sea, no la prospecté. Y me acuerdo que esa vez le pedí unos productos para la ansiedad de Lucy. ¿Cómo se llaman? Las gotitas estas para, bueno, en fin. Y un día por Facebook me escribió, ¿no? Preguntándome por el producto. Ella ya conocía el de humanos y a quien le compraba el de humanos le pidió el de perros, pero no lo tenía. Y pues yo creo que se dio a la tarea de buscar. Y nuestro equipo siempre se ha distinguido por ser los únicos en el país que lo podemos traer en grandes cantidades y fue como empezamos a tener esta relación de negocio. Actualmente ella factura un negocio arriba de $10,000 mensuales, no es cualquier cosa, independientemente de su otro negocio, porque ella es empresaria. Desde el 2006 más o menos, ahorita van a ver su historia, tiene una distribuidora de alimentos y de accesorios para mascotas, tiene almacenes, tiene bodegas, tiene camionetas, o sea, es una empresaria hecha y derecha. Ahorita vamos a escuchar cómo llegó a ese punto y la diferencia que está haciendo ahorita con ese negocio. Entonces tiene toda la autoridad moral para decirnos qué es hacer un negocio tanto tradicional como un negocio de mercadeo en red. Es una madre súper amorosa, aquí está parte de su familia que también es distribuidora y es la última distribuidora de nuestro equipo y de México, mexicana, que fue al evento de Estados Unidos de Salt Lake City, Utah, en donde te ganas este viaje para conocer las instalaciones, al corporativo, al CEO, a todo esto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, además, independientemente de lo médico, también es pintora y sobre todo deportista maratonista. Yo hago ejercicio regularmente y hago intenso, pero un intenso de unos 45 minutos, una hora, pero correr un maratón, o sea, yo no sé cómo le hacen, yo corro 3 kilómetros y ya hasta ahí puedo, pero bueno, yo creo que un maratón independientemente de lo físico tiene que ser mucho mental. Entonces, esa fortaleza mental es de lo que nos va a transmitir hoy la doctora Judith Salgado. Bienvenida. Pues aquí traigo micrófono, ¿sí se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan con eso? Eso es para que se grabe. Entonces, hola, ¿qué tal? Buenos días. Como dijo Beto, frito en la mañana, ¿no? Bien rico. Bien sabrosito, pero ya con un café calientito se nos quita. Ok, les voy a comentar, como dijo el doctor Alberto, es una historia de vida que para mí cuando yo llegué a Live Vantage, pues obviamente me hizo clic y yo dije, pero de aquí soy, pero para pronto, ¿no? O sea, yo me lo tomo y yo de aquí no me muevo. Y les quiero comentar mi historia de vida y la experiencia de una empresa tradicional que fui formando, pues ahora sí que por al azar, por las condiciones en que yo estaba, y cómo conocí el mercado en red, que es Live Vantage. Esta soy yo de niña, esta niña morenita, flaquita, aquí arriba de un caballito, aquí tendría, pues no sé, como 4 años, más o menos. Yo nací en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztacalco, y les presento a mi familia, todos somos de aquí de México. Ella es mi mamá, Silvia Mancha, y todos estos de aquí son mis hermanos. Mi mamá se casó 2 veces, en su primer matrimonio nació mi hermana Sandra y Gilberto, y ya después conoció a mi papá y nacimos nosotros 3. O sea, fue Humberto, yo la de en medio, la de sándwich,
y mi hermanita Adriana. Él era un primo, mi mamá siempre era muy hospitalaria, siempre yo recuerdo de chiquita que en mi casa era una casa grande, siempre había tías, había primos, y ahí se quedaban, o sea, se sentían tan a gusto que ahí se quedaban, dormían, comían, inclusive si íbamos de vacaciones, pues ¿quieres ir? Sí, pues hasta el primo nos llevábamos. Se sentían muy a gusto. Entonces él es mi primo Lalo, hijo de un hermano de mi mamá, y yo nací siempre con perros. Ella era la Mini, era una perra súper inteligente. Siempre tanto mi papá como mi mamá nos enseñaron el amor a los perros, y esta perra era súper inteligente. Les cuento rápidamente cómo ella fue que murió salvándole la vida a mi mamá. En una ocasión estaba lloviendo muy fuerte en mi casa y se había acabado el agua de la casa, entonces me acompañó mi mamá al patio para prender el switch de la bomba y que subiera agua al tinaco. Entonces la Mini estaba empapada ya ven que a los perros les encanta mojarse, pero empapada la perra. Entonces se acerca mi mamá a donde estaba el switch para subirlo, y la perra con el hocico le empujaba, se metía en el cuerpo de mi mamá y la hacía hacia un lado. Y me decía mi mamá, mira, no me deja la Mini, porque era una perra súper inteligente, abría puertas, o sea, le faltaba hablar a la perra. Y la perra obviamente estaba empapada, o sea, estaba toda mojada. Entonces agarra a mi mamá y quiere subir el switch y me dice mi mamá, ay, no me voy a dar toques, porque estaba muy mojado todo. Agarra a la perra, le quita la mano a mi mamá así con la cabecita, y agarra a la perra y con su hocico agarra el switch y lo sube. Al momento de subirlo vimos nada más cómo botaron todas las gotitas del cuerpo de la perra y se esponjó. Y mi mamá y yo nos quedamos así. Y agarró mi mamá y la tocó, estaba tiesa la perra, o sea, se electrocutó. Hasta tuvieron que ir gente con pinzas a destrabar el hocico de la perra. Entonces, así fue como murió mi mamá. Digo, ay, perdón, la Mini, la enterramos en el terreno de atrás. Me acuerdo que todos así en círculo hicieron un hoyo con cal y nos despedimos de la perra. Pero fue un amor esa perrita. Posteriormente, después de la muerte de la Mini, pues mi papá nos premia con 2 cocker. Ay, perdón, ya me estoy regresando. Le quise poner la lucecita. Aquí estamos todos mis hermanos en el jardín de la casa. Sandra, Gil, Beto, yo, esta cachetona, Chimuela y mi hermana Adriana. Y nos había llevado mi papá 2 cocker, la Wendy, la Jenny y el Steve. En esa época yo me acuerdo que había un programa de televisión que era Steve, el hombre increíble, que corría y le hacía taca, 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 taca. Por eso lo pusimos Steve. Pero era exhibicionista este perro. Le encantaba, lo acariciabas, se echaba, levantaba la patita y le decíamos a mi mamá, mamá, el Steve ya sacó otra vez su cosa. Entonces por eso mi mamá fue que lo acomodó entre una familia, porque pues no le gustaba que ahí nos estuviera enseñando todas sus dotes el perro. Aquí yo estaba en primero de primaria. Primero de primaria. Fui reina de la primavera. Aquí está mi mamá, estas 2 son maestras, y mi hermanita, para que saliera en el festival, la pues vistieron de conejito y se veía bien chistosa ahí yendo atrás de mí de conejito. Salíamos mucho a la playa, aquí estamos todos mis hermanos. La verdad es que la vivíamos muy padre, siempre nos hemos llevado súper bien con todos mis hermanos. Íbamos mucho a la playa, y es lo que les comento. Aquí está, otra vez, perdón. Beto, mi hermano Beto, Gil, yo, Adriana, y seguramente aquí la foto la tomó mi hermana Sandra, mi papá y mi mamá, y era un primo, ¿quién sabe? Pero siempre estamos rodeados de familia. Y mi papá trabajaba en la política, entonces hasta en el periódico salíamos, pero no de la nota roja, de sociales. Entonces yo recuerdo, fue una época muy bonita, donde siempre los fines de semana había mucha gente en mi casa,
rodeados de gente. Mi papá era un excelente cocinero y siempre le encantaban los mariscos, ahí aprendí el buen gusto por los mariscos y siempre había mariscadas, el amor a los boleros, a los tríos, a esas canciones románticas. Yo la aprendí con papá y mamá. Aquí fue el cumpleaños de mi hermana Adriana, 4 años, mi papá, mi mamá, mi hermano Beto. Aquí me alcanzo a ver yo apenas. Y estos, bueno, aquí se conozco a mi primo David y estos ni sé quién eran. Pero bueno, vivíamos muy padres, siempre unidos en familia. Mi mamá es una persona muy cariñosa, siempre enseñándonos el amor entre hermanos, la unión. Pero mi papá y mi mamá eran como el agua y el aceite. O sea, chocaban mucho, se peleaban mucho mis papás. Y antes de hablarles de este lugar y de los cambios drásticos que empezaron mi vida, mi papá se pelean tan fuerte que mi papá se va de la casa y deja a mi mamá en una casa grande con 5 hijos, sin trabajar, y pues a ver cómo le haces. Entonces mi mamá se mete a trabajar para mantener a 5 hijos, mantener la casa, y pues empezaron a suceder muchas cosas, muchos cambios. Yo recuerdo que ese año se fue la luz en toda la colonia y todavía no llegaba mi mamá de trabajar. Mis hermanos se fueron a su recámara, pero se los olvidó pagar las velas. Cuando mi hermano Gil se despertó porque los vidrios estaban tronando, o sea, ya estaban las chamaradas alrededor de sus camas. Se para Gil, agarra a Beto, se quemó todos los pelos, las pestañas, los pies, los sacó de volada. Le avisa a mi hermana Sandra, todos estábamos dormidos. Y yo recuerdo que yo estaba muy chiquita cuando un muchacho, me despierta y me dice, te voy a sacar, te voy a envolver en una cobija a mi hermana Adriana, que también estaba chiquita. En ese entonces recuerdo que una prima se había quedado y era más grande, ya no aceptó que la cargaran. Dice, no, yo hasta se vistió y se salió, y me dice el muchacho, cuando te saque de la recámara, no voltees para atrás. Y adivinen qué hice, pues volteé para atrás, ¿no? Entonces me cargué y volteó para atrás y las llamas de la recámara de mis hermanos, pero así se elevaban entre el techo, y salgo y ya en la calle veo a mis hermanos, la ambulancia, un montón de gente, entraban, o sea, fue un relajo. Y yo estando chiquita, me acuerdo que la señora de al lado donde vivíamos se llamaba le decíamos la señora del Cadete. No me acuerdo cómo se llamaba porque tiene una papelería muy grande y la papelería se llamaba El Cadete. Pero eran de esas familias tradicionales mexicanas donde tenía como 15 hijos la señora, pero me acuerdo que jugábamos mucho con todos sus hijos, nos llevábamos muy bien. Entonces nos dicen, lo que llegue su mamá, pásense, y yo me acuerdo que entramos en una habitación grande con un montón de camas, o sea, eran tantos hijos, que yo recuerdo que pues, seguramente me quedé dormida, y cuando desperté, vi a mi mamá a un lado en la cama, ya corrí, la abracé, y mi mamá, fueron por ella porque le pusieron un letrero en la puerta, y cuando mi mamá llegó, pues estaba oscuro, todavía no llegaba la luz en la colonia, y entra y empieza a oler todo mojado, todo quemado, y pues imagino que sus hijos se habían quemado, ¿no? Y la escucharon porque estaba gritando. Ya fueron por ella, al día siguiente ya nos pasamos, y pues sí, mucha gente ayudó a cubetadas con lo que podía para apagar el fuego, pero entraban, apagaban el fuego y se llevaban algo. Entonces fue una robadera en la casa impresionante. Pasaron muchas cosas. Ya después contacta mi papá a mi mamá y le dice, vende la casa y se vienen conmigo a Estados Unidos. Mi mamá vende la casa apresuradamente, se regaló todo lo de la casa a mis tías, muebles, o sea, todo lo que pueda haber en una casa, todo. Me dice mi mamá, nada más se van a llevar una maleta y con ropa. Teníamos un cuarto lleno de juguetes, pues éramos 5 hermanos. Y mi mamá hacía montoncitos de juguetes y los ponía en la calle frente a la acera de enfrente. Y ya pasaban las familias, veían los juguetitos y venían niños, pues se los llevaban, ¿no? Y así los íbamos regalando. Decía mi mamá, pues ya la familia ya se llevó todo, pues los juguetes al menos a niños, ¿no? Que les guste. Y llegamos a Chicago, Illinois.
Llegamos a un departamento donde vivía mi papá, era chico, ¿y qué creen? Otra vez mis papás empiezan a pelear. No duran creo que ni un mes o 2 meses, cuando mi papá se va y mi mamá otra vez se queda sola en un país donde nadie hablaba inglés, con 5 hijos sin trabajo. Y pues a trabajar. Esta es la primaria, yo cursé el 2º año en esta primaria. Bueno, nos tocó invierno, verano, ya que estamos enfrente de la primaria. Este era el patio de la primaria, una primaria preciosa, y entramos a las 8 de la mañana, comíamos y salíamos a las 3, desayunábamos, salíamos a las 3 ya comidos, pero preciosa la escuela, a mí me gustaba mucho. ¿Cómo le hacía mi mamá para conseguir todo? O sea, era como la Mujer Maravilla. Rápido encontrar trabajo, rápido nos metía a la escuela, o sea, un departamento más grande. ¿Cómo le hacía? ¿Quién sabe? Y nos encantó vivir en Estados Unidos, nos fascinó. La vida era muy sencilla, con un trabajo sencillo vivías muy bien. La gente muy honesta, no había delincuencia, o sea, muy diferente, y nos fascinó. Ahí fue donde conocí en verdad la nieve, y vaya que nevaba allá en Chicago. Aquí en esta, ay, otra vez le vi mal, perdón. Aquí en esta foto estamos en la terraza del departamento con nuestro muñeco de nieve, que me encantaba que cuando salíamos agarraba una bolita de hielo, la apretaba y la iba moviendo, pero cada vez así como en las caricaturas, que ruedas la bolita y se hace así una... Dije, ay, ¿será cierto? Pues sí, nada más que hay que irla apretando. Ya cuando íbamos a la tienda donde íbamos y regresábamos, ya teníamos una bolota, así que la íbamos moviendo. Bien divertido, nos entreteníamos muchísimo, nos llevamos muy bien todos. A veces sí se aparecía mi papá. Aquí estábamos en invierno, atrás es el lago Michigan, que estaba todo en hielo, parecía una pista inmensa de patinaje. Vivíamos en la ciudad cerca del lago Michigan y era muy padre, a mí me encantaba vivir allá, era muy bonito. Aquí en época de verano, como estaba muy pegado al Polo Norte, el agua sigue siendo helada, así aunque hacía un calorón, el agua estaba helada, nos metíamos un ratito y salimos corriendo porque de verdad muy fría. Nos la pasamos súper bien, hicimos amigos allá, amistades, pero mi hermana Sandra, la mayor, desde chiquita le dio asma, tuvo problemas respiratorios. Entonces 2 veces fue a parar al hospital y con cuadros agudos, graves de asma, y pues se complicaba mucho. Entonces en una ocasión le toca a mi hermana asistirla a un médico humano y platica con mi mamá y le dice, si sigue viviendo aquí, Sandra cada vez se va a empeorar cada vez que llegue el invierno. Porque llegaba el invierno y era, vamos al hospital, pasaba un tiempo otra vez, porque pues casi la mitad del año es verano, la mitad del año es invierno. Entonces mi mamá decide regresarnos a México por la salud de mi hermana. Y llegando a México, pues empiezan más cambios. Y primero era, ¿y a dónde vamos a dónde llegamos? Ya no tenemos casa. Mi mamá queda de acuerdo con una tía para llegar y que nos dé hospedaje en su casa, en lo que mi mamá encuentra un trabajo, encuentra un departamento donde ubicarnos, pero pues era difícil, porque también mis tías pues con 5 hijos, antes eran familias grandes de 5 o 4 hijos, y pues ya saben, el arrimado a los 3 días, sí. Nos vamos a casa de mi abuelo, donde vivía otra tía, y lo mismo, ¿no? O sea, complicado. Me acuerdo que en ese entonces era verano, cuando mi mamá ya estaba trabajando, ya había encontrado un trabajo, pero todavía no se ubicaba bien en dinero, en buscar un departamento. Y esa tía le habla a mi papá, lo contacta y le dice, pues Humberto, tu familia, tus hijos ya están en México otra vez. Y llega mi papá, yo tenía 8 años más o menos, y nos lleva con él. Pero no le avisan a mi mamá que había llegado mi papá y que nos fuimos con él. Entonces mi mamá no sabía ni dónde estábamos, o sea, mi mamá angustiada,
pero pues la tía bien cómoda, pues llévatelos, ¿no? Porque hacen mucho ruido, son niños, se la pasan corriendo y me estorban, ¿no? Pues para no hacerla larga, nos vamos a casa de mi papá. Cuando mi papá hizo la casa cuando nosotros estábamos todos juntos, vivíamos en Nezahualcóyotl. A la par le hizo una casa a mi abuela, mi papá fue hijo único. Entonces nos vamos a casa de mi papá, mi abuela fue una mujer extremadamente mala, sufrimos mucho con ella, o sea, una mujer que, de veras, yo voy a escribir un libro de tantas cosas que pasamos y que también fue causante de la separación de mis papás. Y ya después apareció mi mamá, pero ahí cursé el 3er año de primaria, 4º y 5º. Mi papá viajaba mucho, entonces nosotros desde chiquitos sabíamos que te tenías que arreglar, te tenías que alistar, irte a la escuela, regresar, o sea, desde chiquitos nos condicionaron a hacerlo todo uno mismo, ¿no? Porque papá y mamá siempre estaban trabajando. En sí, ahí ya era la 3ª escuela donde yo cursaba la primaria. Después, mis papás llegan a un acuerdo y ahora me voy con mi mamá. Y con mi mamá nos vamos hacia el oriente de la ciudad y ahí curso el 6º año de primaria, es decir, la primaria la cursé en 4 escuelas. Entonces imagínense el cambio, adaptarte a otros amigos, adaptarte a otro lugar, adaptarte a los maestros, a las materias. Y de momento cuando uno entraba era un cosquilleo en la panza, que rápido se adaptaba a uno y ya después se te quitaba, ¿no? Pero ya cuando hacías amigos, no, pues ¿sabes qué? Otra vez nos vamos a ir a otro lado, ¿no? A volver a empezar. Ahí cursé el 1er año de secundaria. Y luego se vuelven a unir mis papás, bueno, unir de que se vuelven a contactar, se llevaban bien, pero mi papá ya siempre vivió con su mamá. Nos vamos a otra casa que había hecho mi papá y ahí curso el 2º año de secundaria, o sea, ya llevaba la secundaria en un año en una escuela diferente. Y ahí estuvimos, creo que 1 año, muy bien. Vuelve a suceder, ya saben que se vuelven a pelear mis papás. Entonces esa casa se vende, mi mamá se enoja mucho y dice, vámonos otra vez, ¿no? Nos vamos todos a otro lugar. Me acuerdo que era cerca del parque del Zoológico de Aragón, en San Juan de Aragón. Mi mamá rentó una casa grande donde mi hermana Sandra ya se había casado y trabajaba, entonces dice, bueno, vámonos todos juntos, había muchas recámaras y los 2 que estaban más grandes pues le ayudaban a mi mamá a pagar la renta y nos vamos para allá. Pero ahí fue cuando dije, no, yo ya no me cambio de secundaria. Dije, aunque me quede lejos, mi hermana y yo nos íbamos en transporte hasta allá bien chiquitas. Mi mamá no nos podía llevar porque tenía que ir a trabajar y pues no le daba tiempo, entonces nos enseñó el caminito, transporte, metro, y llegábamos, o sea, de San Juan de Aragón nos íbamos hasta por la central de Abastos, Rojo Gómez, el eje 5, por allá. Antes era más sencillo, ahorita ya es bien peligroso, pero así le hacíamos, ¿no? Y al principio era adaptación, pero a los 15 días ya hasta se nos hacía bien divertido. Pero ya no me cambié de escuela, ahí ya no veía a mi papá, pero terminando ese año apareció nuevamente mi papá. O sea, era un desajuste, un desbalance que parecía uno trapito para allá y para acá, para allá y para acá, ahora con mamá, ahora con papá. Pero siempre entre todos sus problemas que tenían ellos, siempre era la preferencia por estar con los hijos, en lo que se ubicaban, en lo que encontraban un trabajo, problemas que tenían, pero cuando se establecían, lo que querían es estar con sus hijos. Cuando yo me voy a San Juan de Aragón, termino la secundaria y empieza el CCH, y por la cercanía a CCH Vallejo donde vivía, pues me tocaba CCH Vallejo. Yo siempre he sido una niña muy tranquila, muy callada, me ha encantado el deporte, los perros, y entro a esa escuela y entro a un salón donde parecía una cámara de humo, fumando, un grupo así de relajiento, las niñas así muy loco, ¿no? Yo volteaba a ver a todos y no me ubicaba con nadie. Me sentaba, los analizaba, dije, no, creo que con nadie, chico. Me salía del salón y me sentaba en una banca, volteaba para un lado, volteaba para el otro y el profesor nunca se aparecía.
Pasó una semana, a la siguiente semana se aparecieron 3 profesores. Ya los veía que se arrimaban al salón y dije, ay, vaya, ya llegó el profesor. Ya me sentaba, no tardaba ni media hora. ¿Cómo iba a trabajar? ¡Chin! Se iba. Dije, oye, otra vez. Y yo le decía a mi mamá, ay, no me siento a gusto en esa escuela. Mamá, pues, espérate. Le digo, es que los maestros no van. Pues ya van a tener que ir, ¿no? Pasó como un mes más o menos. Y le vuelvo a decir a mi mamá, ay, yo no me siento a gusto en esa escuela. Y me dice mi mamá, pues no vayas. Y yo, ¿en serio? Dije, pues bueno, pues bien a gusto, ¿no? Dije, qué padre. Yo tenía una cocker que le pusimos Wendy, fue otra Wendy, en memoria de las chiquitas que tenía, que cuando nos fuimos a Chicago, mi mamá la Wendy la colocó con unos compadres y la Jenny la colocó con una tía. Entonces, pues yo bien feliz, o sea, me iba al bosque de Aragón a correr, estar con mi perra, estaba en la casa, se hacía el quehacer, veía la tele. Pasó un mes, pasaron 2 meses, ya me sentí incómoda, que decía, oye, ¿ahora qué hago, no? Mi mamá trabajando, mis hermanos en la escuela, y a los 6 meses dije, ¡ay, qué tonta! O sea, ¿cómo dejé la escuela? Para no hacerla larga, pasa rápido el año, aparece otra vez mi papá, pero para mi mamá ya era complicado porque Gil ya se había casado, mi hermana Sandra ya tenía otra hija, se va a otro lugar con su esposo y le dejan pues toda la renta a mi mamá. Y siendo una casa grande no le alcanzaba a mi mamá. Y luego Beto ya había entrado a la prepa 2, yo estaba en el CCH y como íbamos seguidos, nos llevamos 1 año y meses, ya para el siguiente año Adriana ya iba a entrar a la prepa 3. Entonces aparece mi papá, se ponen de acuerdo y dice mi mamá, pues sabes que ya no puedo con todos los gastos. Y aunque iban al día, mi papá también iba al día, pero siempre tenía una solvencia pues más holgada mi papá que mi mamá. Y nos vamos con mi papá. Entonces mi papá, otra vez, llegamos a la casa que tenía mi papá con la abuela, dijimos, uy, otra vez la abuela, ¿no? A estarla soportando. Porque era mala, o sea, ahorita no les cuento lo que nos hacía, pero de verdad era, o sea, es para una historia, para un libro de contarse, o sea, cosas que dices, no puede ser posible. Y busco un CCH, pues estaba el CCH Oriente. Entonces hago mi cambio y resulta que tenía todas mis calificaciones con NP, no presentado, todo reprobado. Dije, ching, qué tonta. Entonces me metí al CCH Oriente y dije, no puedo permitirme haber sido tan tonta y haber reprobado todo ese año. O sea, no haberme presentado. Entonces lo que hacía, dije, a ver cómo le hago, pero yo voy a recuperar ese año. Hablé con los profesores y les decía que me dejaran de entrar de oyente. En el CCH no van seriadas las materias. Entonces puedes tomar la última materia del tercer año o la primera, no van seriadas. Y la mayoría me decía que sí. Y yo le decía, es que quiero recuperar, ya les platicaba lo que me había pasado. Dice, sí, tomas el curso, presentas el extraordinario y pues, si lo pasas ya está, ¿no? O sea, así le hacía. En el CCH hay 4 horarios y son muy cortos los horarios. Yo casi me la pasaba todo el día en el CCH. Como papá y mamá siempre se la pasaban trabajando, yo siempre era muy libre, yo iba, venía, salía, o sea, era muy libre. Y se me hizo muy fácil el CCH, pero facilísimo. Entonces, el segundo y tercer año de CCH, en estos 2 años recuperé el año perdido. Y yo acabé mi bachillerato en 3 años. Así que recuperé ese año perdido. Así casi hasta el último momento de extraordinarios, ¡ay! Lo alcancé a pasar. Dije, ¡ay, qué bueno! Y bueno, en ese lapso entre la prepa, ya mis papás ya se llevaban bien. Cada quien vivía por su lado, pero ya de repente mi papá, ¡ay, vámonos a la playa! Pues vámonos a un balneario. Esta fue la fiesta de graduación de la prepa de mi hermano Beto. Aquí estamos con mi papá, Adriana, yo, mi mamá, que aquí andaba de güera mi mamá, pero ya era una relación ya más tranquila, ya se llevaban bien.
cada quien ya llegábamos después de vacacionar, cada quien a su casa, pero ya una relación que dice uno, ya descansamos, ¿no? Ya no están peleando. Se veían, se llevaban bien, nos llevamos bien todos, pero cada quien siempre por su lado. Por parte de mi mamá, tengo ese don que pinto. Se me da mucho la facilidad manual de hacer cosas manuales. Esa lo heredé de mi mamá y de la familia de mi mamá. También tengo primos que pintan muy bonito. Y siempre me gustó. Para mí el mejor regalo era un pinceles o un libro para colorear y una pelota, porque con una pelota puedes hacer todo. Entonces desde muy chiquita yo me puse a pintar. Este de acá fue mi primer óleo que hice. Yo agarraba postales y me ponía a dibujarlas. Y cualquiera, o sea, podría hacer óleo como, ya le di otra vez, perdón. Ahí va. Óleo, este es óleo, este es pastel, cualquier técnica. El pastel es dificilísimo, este cuadro se lo hice a mi mamá. Pero a veces dicen, es que ¿cómo le haces? Es que es bien sencillo, nada más céntrate en un cachito así y cópialo tal cual, ¿no? Yo di clases de pintura a niños y les decía, es que no veas el entorno, ubícate punto a punto y te va a salir exacto, ¿no? Este cuadro se lo hice al que ahora es mi esposo, cuando éramos novios. Yo llegaba de la universidad y en la parte de arriba de mi casa había un hall con alfombra y unos ventanales grandes, entonces ponía mi caballete y daba el sol, entonces era un lugar exacto porque el óleo se tarda en secar. Entonces me ponía a adelantar la pintura, pero a las 4 de la tarde llegaba mi abuela. Me veía tan a gusto pintando que para ella el verte feliz te odiaba. Entonces al día siguiente llegaba y mi pintura deshecha, le aventaba no sé cuántas cosas. Yo me enojaba tanto que creo que la tuve que hacer 2 o 3 veces, le aventó de cosas. Yo decía, pues así le avientes miles de cosas, lo voy a volver a hacer. Y este cuadro se lo regalé a mi esposo cuando éramos novios. Aquí no se alcanza a ver el año, está muy chiquito, pero pues todos están firmados. Y así hice muchos, veía cuadros de, por ejemplo, esta es una pintura de Miguel Covarrubias, balinesas, y pues yo agarraba la postal y me ponía a pintar. Era una actividad que a mí me encantaba, me tranquilizaba, me gustaba mucho. Algunos de mi autoría, cuando daba clases a niños, y así muchos los regalé a amistades, muchos se quedaron en casa de mi papá, pero son algunos de los que tengo en mi casa. Por ejemplo, este de Diego Rivera, la vendedora de flores, tiene las medidas exactas del cuadro de Diego Rivera. Entonces a mí me encanta pintar. Y bueno, acabo el CCH y viene la pregunta clave, ¿qué voy a estudiar? Entonces dije, pues a mí me gusta la pintura. Le digo a mi papá, oye, ayúdame, no sé qué escoger, qué carrera escoger. Y mi papá, siendo político, pues licenciado en Derecho, ay no, guácala, a mí no me gusta la política. Y me decía administración de empresas y no me gustaba, y yo pienso que hubiera sido excelente administradora porque soy muy buena para los números. Quizás en el siguiente año estudio una maestría en administración porque eso te ayuda para lo que emprendas, administración de empresas. Pero no, en ese momento no me gustó. Entonces dije, pintura, descartado, me voy a morir de hambre. Dije, no. Me encantaba la arquitectura, siempre me gustó la arquitectura, pero mis papás iban al día y la arquitectura es una carrera cara, mucho material. Y luego yo me acuerdo que cuando siempre pues andaba sola desde la secundaria, y yo me acuerdo que pasaba por construcciones y ya sabes, adiós mamacita. Entonces yo decía, ay no, verme con tanta gente así como que no me gusta. Entonces dije, a ver, ¿para qué soy buena? Y siempre era muy buena para la biología. Dije, claro, la biología se me da muy bien, pero me gustaba mucho el mar porque se me hace algo así como enigmático. Y que me pongo a investigar, dije, no, pues aquí en la ciudad no, me tendría que ir a Ensenada a estudiar. Dije, no, pues ¿cómo le voy a dar gastos a mis papás cuando apenas van al día? Dije, no, descartado. Entonces yo estaba, ay, ¿qué estudio? Y eso de que ya en esa semana tienes que llenar el formato para
para dar tus opciones. Y siempre cuando no estaba papá o mamá, siempre en ese entonces habíamos rescatado a mi perra, a la Jenny, que nuestra tía nos la regresó y se fue a vivir otra vez con nosotros. Entonces la Jenny siempre, o los perros siempre fue como un apoyo que siempre teníamos en ellos cuando no estaba papá y mamá. Entonces yo recuerdo que estaba, ¿qué estudio? Y en esos momentos cuando te sentías a veces desesperada o triste o no sabías qué hacer, siempre quien estaba a mi lado era un perro. Entonces la volteo a ver y dije, claro, voy a estudiar medicina veterinaria. Y entré a la Facultad de Medicina Veterinaria en Ciudad Universitaria. Cuando yo entré dije, ay, no, creo que la regué, no creo que fue lo correcto que yo escogí. Físico-química, citología, yo no entendía nada, yo decía, ay, qué difícil es esto. Y luego acostumbrada de que venía de un CCH donde eres bien libre, yo me la pasaba jugando básquetbol, yo llegaba bien noche a mi casa, ya ni veíamos mis amigos el balón, pero ahí estábamos, juegue y juegue. Entonces se me hizo muy pesado, pero cuando yo a mitad de la carrera empecé ya con las zootecnias, dije, ay, de aquí soy. Dije, estoy en contacto con animales, estoy en contacto con la naturaleza. Entonces dije, no, esto me encantó. Pero ya saben, de acuerdo a cómo va tu vida, pues uno tiene enfocado en qué voy a hacer, pero las oportunidades de la vida es lo que te va cambiando, lo que hay. Yo me imaginaba, a mí siempre me gustó la zootecnia, yo me imaginaba en mi caballo, así con mi sombrero, así como la serie de Yellowstone, arriando mi ganado de cabezas, así, ¿no? Pero imagínense, yo tengo 35 años de egresada. Si ahorita todavía es difícil en los pueblos el machismo, en ese entonces era más. O sea, si llegabas a las rancherías, te trataban bien, sí, doctora, y eso. Pero cuando tú le dabas pues, opiniones a los productores, como que no les gustaba que una mujer les llegara y les dijera qué hacer. Entonces sí era complicado. Pero pues ya después se fue acomodando. Esta foto de acá abajo fue mi primer semestre. Carolina fue de mis primeras amigas. En la Facultad de Veterinaria, ahora ya los amigos que están aquí, Alberto, Ari y Lulú, quizás no conocieron el picadero. Había un ruedo en la facultad. Había ganado, había vacas, había cebús. Y era súper padre. Ahí aprendí a esquiar. Pero esquiar entre lodo y caca, agarrada de la cola de una vaquilla y así, esquiando entre lodo y caca. También ahí me di cuenta que era buena para correr. Yo me acuerdo que una vez iba corriendo, pero yo me acuerdo que nada más ponía la puntita de mi pie, pero así casi volaba. Pero iba corriendo de una rapidez impresionante, porque atrás de mí, en Guerrero, iba una manada de cebús. Entonces yo iba corriendo así, pero como en las caricaturas de que va el peligro atrás y en lugar de hacia tu lado, yo iba hacia el frente, ¿no? Ya entré, vi un árbol grandote, me oculté, yo nomás veía cómo pasaba el ganado, una nube de polvo, pero vaya, momentos increíbles fueron los que viví en la Facultad de Medicina Veterinaria. Si me dijeran que la tuviera que volver a cursar, con gusto la volvería a hacer. Ahí en la Facultad de Veterinaria conocí a mi esposo. Aquí abajo recibí el diploma. Aquí estaba en mi examen profesional. Esta foto fue de la graduación cuando terminé la carrera. Esta es mi mamá. Aquí está Juvencio, mi esposo, yo. Y aquí estamos bien flacos los dos. En la boda. Y bueno, yo me casé, en realidad viví 13 años con mi mamá y 13 años con mi papá. Yo me casé a los 26 años. Mi esposo también es de la Ciudad de México. A los 2 años de casarnos, llegó Santiaguito, que fueron niños muy deseados, muy planeados, que casi nos falló por un mes porque queríamos que naciera en marzo, ya cuando empezara el calor, pero nació en febrero y enseguida al año vino Fernandita.
Y pues la verdad es que ha sido una relación muy bonita de mis hijos. Cuando yo salí de la universidad, yo ya trabajaba en una distribuidora y luego me fui a un laboratorio. Y pues siempre acostumbrada a estar libre, a salir, entrar y hacer lo que yo quisiera. De repente tener 2 bebés, o sea, a mí me encantaba estar con mis hijos, yo los esperaba, pero los anhelaba el que llegaran a mi vida. Pero llegó un momento en que tener 2 bebés, ay, yo en esa época me volví Lois, la de Malcolm. ¡Cállense! ¡Déjenme en paz un rato! O sea, era tanto estrés. No descansas, o sea, las 24 horas del día estás alerta de tus hijos. Yo no podía ni entrar al baño a hacer a gusto porque, o sea, tenía que hacer con la puerta abierta y el niño en la andadera gritándome, o sea, era muy estresante. Pero se fue rápido el tiempo. Yo le decía a mi esposo, ya, ahora sí los voy a meter a la guardería porque, oye, yo no estudié para acabar como ama de casa. No, sí, pero espérate, todavía están chiquitos, me decía mi esposo. Iba a haber guarderías, pero siempre me ganaba el amor de mis hijos. Yo decía, no, es que están bien chiquitos, van a sufrir. Y la mayoría de los trabajos, pues es el tiempo completo. Entonces yo decía, pues, ¿cómo le hago? O sea, y afortunadamente Juvencio siempre le fue bien y pues él se hacía cargo de todos los gastos, ¿no? Me dice, aguántate un poquito más ya cuando estén más grandes. En esa época, aquí puse a mi papá, porque Fernandita tenía 4 años, Santiago 5 cuando mi papá murió. Entonces también fue un impacto muy fuerte. Yo recuerdo que mi papá me decía, nunca no te quiero ver, que les pongas un dedo a mis hijos, le decía a Santi y a Fernanda. Tu abuela me pegó tan fuerte que yo sufrí mucho por eso. Entonces yo no quiero que tú les pegues a mis hijos. Y siempre fue un papá, un abuelo muy cariñoso. Mi mamá sí nos llegó a dar 2 que 3 nalgadas, pero bien merecidas porque andaba peleando con mis hermanos. Y yo también de repente les llegué a dar 2, 3 nalgaditas a mis hijos porque también estaban de peleoneros. Que también de repente les ayuda, pero la verdad es que la mejor manera de educar a tus hijos siempre es con amor. Y siempre rodeada de perros, siempre, siempre. Mi primera perrita pues fue la Mini, y luego ya les comenté de la Wendy, la Yendi, el Steve. Una de ellas fue la Jenny, la que ya más grande regresamos de Estados Unidos y vivió con nosotros. Luego tuvimos más perros, tuve un viejo pastor inglés, la Susanita, le decíamos. Nada más que no puse una foto porque la única foto que tenía es que le estoy mordiendo una pata y ella está o sea, se le ve la cola. Dije, no, ni modo de poner esa foto. Y siempre casi con Cocker Spaniels. Ella era la Wendy y cuando yo me casé acababa de tener una camada, entonces yo me casé y me llevé al perrito más grande, él es Sebastián. Mis hijos nacieron con un perro ya en casa, entonces se llamaba el Gran Sebastián. Y ya después cuando murió Sebas a los 14 años, a unos meses, llegó Lula. Yo la vi, la andaba buscando, queríamos un perro grande, la busqué en internet, fuimos con su mamá, estaba toda la cama, tenía un mes, pero yo me enamoré de la Lula desde que la vi, o sea, su carácter, su forma de ser, y me la llevé, no me la querían vender porque tenía un mes, dije yo la desteto, y ya le compré la leche, las papillas, pero es una perra que nos ha dado tanto amor, y aquí ya está más grande mi Lulita. Actualmente tiene 13 años mi perrita, pero siempre rodea, o sea, los perros son como ángeles, siempre están contigo, incondicionalmente. Por eso aquí les puse el mejor amigo del hombre, es el perro. Y bueno, mientras yo tenía a mis hijos chiquitos, yo desde el CCH, yo le decía a mi papá, papá, quiero trabajar. No, ¿cómo crees que vas a dejar la escuela? No, nadie está diciendo que la voy a dejar. Pero muchas de mis amigas trabajan y estudian. Sí me daban lo esencial mis papás, pero pues ya saben, una mujer que quiere es que los zapatitos y que los tenis y que pues tener más cosas, ¿no? Y yo tenía así lo básico.
y nunca me dejó trabajar. Cuando yo entré a la universidad, pues también vivía con mi papá y era lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues me ponía a hacer dibujos, muchos los vendía, mis dibujos en óleo. Me metí a vender Joyiplas, era una empresa de joyería de fantasía con baño de oro, y pues la verdad es que no vendía tanto, pero siempre he dicho, si un comerciante vende jitomates, en su casa nunca van a faltar jitomates, ¿están de acuerdo? El señor que vende casas siempre va a tener la oportunidad de hacerse de casas. Entonces eso es a lo que iba, dije, bueno, pues no gano mucho, pero al menos tengo mis aretes y cosas así, ¿no? Fuller, también un tiempo vendí Fuller, bolsas de piel de San Mateo, o sea, con tal de estar con mis hijos, buscaba la manera pues, de generar y estando ahí. Class, Level, Natura, Andrea, dices de Andrea y Class, pues la verdad es que no me pedían mucho, pero cuando iba, pues me traía 2, 3 pares de zapatos y pues al menos me salían más baratos. Muchas manualidades. Y bueno, Salud Animal fue cuando yo me casé, trabajaba aquí y luego me fui a Cor antes de que nacieran mis hijos. Y siempre por estar con mis hijos, porque la verdad es que me ganaban mucho el amor a mis hijos. Y era pesado porque la escuela, la casa, o sea, el estar haciendo todo para una mujer es bien complicado porque no nada más es el trabajo, es el esposo, los hijos, la casa, o sea, son muchas cosas. Y en el 2006, mi hija Fernanda ya tenía 6 años, mi hijo 7, inicia la oportunidad de hacer una distribución por cuenta propia, abriéndome camino en la comercialización de alimentos y productos para mascotas. Y empiezo a crear distribuidora CIA, que es comercializadora de implementos y alimentos para animales. Entonces me ofrecen vender Nupec, croquetas. Dije, pues ok, veo la lista de precios, mi ganancia, el precio al médico veterinario, cuánto obtuvía él. Dije, pues empiezo de nada, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando llegamos, compré variedad de todas las presentaciones y siempre he pensado muy positivamente, entonces dije, bueno, si no lo vendo, al menos mi perro ya tiene para comer un año. Siempre ve la mejor manera. Aquí me regreso un poquito. Y así empecé en lo que mis hijos estaban en la escuela. Llegaba a la escuela de mis hijos, los dejaba, me pasaba al bosque de Tlalpan a correr. Afortunadamente vivía a unas cuadras del bosque de Tlalpan, entonces para mí me cayó así como anillo al dedo. Dije, ay, qué padre, puedo ir a correr diario. Sí, me agarraba mis 8 kilómetros para correr, para darme mi tiempo. Llegaba a la casa, me bañaba, iba a entregar algunos pedidos, pero a veces no me daba tiempo. El ir, tenía que recoger a mis hijos y a veces tenía que volver a entregar alimento. Iba con un cliente, iba con otro, la mayoría me decía que no, pero poco a poco me iba abriendo camino y empecé a crecer muy rápido. Entonces ya no me daba tiempo. Llegó un momento, me acuerdo que cuando mis hijos iban en 3º o 4º de primaria, pues no nada más era la escuela, era ir por ellos, regresar, comer y luego agarro otras mochilas porque nos vamos a la escuela de inglés, clases particulares, y luego salte de ahí y a veces nos tocaba clases de natación a mis hijos, y luego las clases de pumitas de Santi en CEU, y luego las clases de ballet de Fernanda. Entonces era bien estresante, varias veces se me quemó la comida, o sea, llegaba y le prendo tantito en lo que hacemos esto, nos salíamos corriendo, y cuando llegaba, ay, yo en mi casa, chin, dejé el pollo cociendo, o sea, vivía tan estresada, todo el tiempo corriendo, no podía atender a más clientes porque no me daba tiempo, y siempre jalando a mis chiquitos, siempre con ellos. A veces era desesperante, iba en la camioneta, mamá, ya me anda, mamá, tengo hambre, y yo, cállense, o sea, era estresante, todo ese tiempo muy estresante, pero así empecé. Después me cayó un distribuidor, empecé a vender más, o sea, de que empecé a vender de cero, me acuerdo que el primer mes vendí 50 kilos de alimento. Dije, bueno, de algo se empieza. A los 2 años ya vendía 2 toneladas, pero pues era complicado para mí.
sin querer le di, ¿verdad? Y así fui creciendo poco a poco. Entonces yo le decía a mi esposo, ay, es que no puedo, estoy muy estresado, ayúdame. Y siempre me decía que sí, pero él es asesor de producción porcina, entonces él viajaba mucho y la verdad es que no tenía tiempo. Entonces dije, la única manera en que yo puedo crecer mi empresa es que cuando mis hijos lleguen a la prepa y ya puedan ellos desplazarse ellos mismos. Y así fue. Cuando ellos llegaron a la prepa, yo empecé a crecer mucho. Entonces yo nada más era vender Nupec. De repente me empiezan a contactar para vender Diamond, para vender otra marca, para vender línea de juguetes, para vender aromaterapia. Y yo me acuerdo que yo he visto a lo largo de la historia de las distribuidoras, yo empecé de que era por imitación, o sea, yo decía, pues a ver cómo le hacen, ¿no? Pues ve a la papelería, agarra una libretita de notas, de remisión, y con esas empecé. Obviamente ya después haces tu marca, o sea, es todo, ir empezando desde abajo. Y yo me acuerdo que yo vi distribuidoras que eran exclusivas de una marca como Royal, y de repente la empresa decide hacerlo por su cuenta, y la distribuidora, pero adiós, o sea, truenan. A mí me ofrecieron distribución exclusiva de Diamond, dije, no, gracias, yo prefiero tener múltiples fuentes de ingreso y no solamente una, porque si esa te la quitan, pues vas para abajo y no tienes trabajo de la noche a la mañana. Entonces dije, bueno, pues así empecé, pero era mucha inversión. Yo me acuerdo que empecé en las escaleras de mi casa, ahí metí el alimento, ya después ya no cabía. Mi esposo me compró de esas casitas de garage que venden en el Home Depot, porque teníamos un patio grande, pues la retacábamos, ya después ya no cabía en una, compramos otra casita, ya no cabía, ya después tenía la sala llena de alimento, ya no cabía. Entonces pues ya nos obligamos a contratar, a rentar una bodega. Y pues esta es la bodega que actualmente tenemos, pero sí muchos gastos, trabajadores, camionetas, todo lo que implica tener una empresa. Muchos riesgos también. Y iba creciendo, siempre estaba trabajando, siempre. Pero en el 2018, en octubre del 2018, recibo una noticia impactante en mi vida. Adivinen qué es esto. ¿Se alcanza a ver? No se alcanza a ver. Pues me dio cáncer en mi mama derecha. Yo sentía una bolita dura como un balincito. Yo decía, ¿y esto qué es? Dije, pues ha de ser grasa o algo, ¿no? Y noté que empezó a crecer mucho. Entonces pues voy con mi ginecóloga, estudio tras estudio tras estudio, y todo apuntaba que era cáncer. No conocía a ningún oncólogo. Ella me recomendó al doctor Ernesto Sánchez Forgach, que la verdad es una eminencia. De cuando me atendió el doctor, nos hemos encargado mi esposo Juvencio y yo de recomendarlo, porque es súper profesional. O sea, gente que hemos visto que lleva años, meses tratándose con el cáncer y no logran salir, en cuanto lo remitimos con este doctor, o sea, la saca adelante de la noche a la mañana. Y bueno, estas son diapositivas porque te dan todo el kit. Ahí está el tumor en unas placas de parafina que lo hacen para tomar muestras citológicas. Y eso fue en octubre del 2018. Me hacen la primera operación en noviembre del 2018, me quitan el tumor, un poquito de glándula mamaria, aquí lo analizan. Y bueno, la siguiente parte pues era el tratamiento. Ok, ya te lo quitamos, pero le digo al doctor, ok, deme varias opciones, ¿qué va a hacer después? Ok, paso número 1 es radiaciones directas a tu mama. Yo vi fotos como una radiación cuando alguien tiene cáncer. La radiación no nada más va a llegar exclusivamente a la glándula mamaria, pasa por piel, pasa por músculo, pasa por tejido, y todo eso lo va destruyendo. La piel se pone negra, o sea, se deshace. Y otra, aparte de eso, era tratamiento tomado, bloqueador hormonal, porque la causa de mi cáncer fue hormonal. De ahí fue que mi metabolismo empezó a cambiar, empecé a subir de peso. Imagínense, te arrasan con tus hormonas, empiezas a subir de peso y tu cuerpo empieza a cambiar.
Y dije, bueno, ok. Y la segunda opción, me dice, la segunda opción es mastectomía, reconstrucción de senos. Dije, mastectomía, que me las quiten, sí. Dije, la segunda opción. Dije, reconstrucción de senos, dije, pues, ¿qué me ponen? Implantes, prótesis, yo no sabía ni qué onda. Y me dice el cirujano del oncólogo, dice, son prótesis que te ponen, vas a quedar bien. Y me dice, me acuerdo que me preguntó de qué tamaño. Pues no sé, pues yo soy copa B, pues algo así, ¿no? Ok, sí, se te va a ver bien de acuerdo a tu espalda y todo eso, ¿no? Me dejan descansar en diciembre de ese año y para enero del 2019, el 9 de enero, viene la cirugía grande. Me quitan, me raspan toda la glándula mamaria, en ese mismo, se podría decir que 4 cirugías, porque fue bilateral, quitan mama y meten implantes. Entonces yo recuerdo que salí del hospital, fue mucha anestesia, no podía tomar ni líquidos porque todo lo vomitaba, me eché un día así casi vomitando todo. Tenía 2 sondas aquí, 2 sondas acá, parecía octopus, así con 3 brazos de cada lado, estarlos drenando, súper hinchada. A los 2 días salí del hospital, mis hijos se encargaban de atenderme, pero mi recuperación fue muy rápido. Yo recuerdo que mes y medio dormía sentada y nunca dejé de trabajar, nunca. O sea, yo descansaba sábado y domingos más o menos, pero empezaba el lunes y siempre con el celular atendiendo a clientes, checando al repartidor, o sea, nunca he dejado de trabajar. Pero me empecé a recuperar muy rápido y me acuerdo que en las visitas con el oncólogo me decía, vas muy bien, estás cicatrizando muy bien, vas muy rápido. Me decía, ¿cómo te sientes del 1 al 10? Porque veía todos mis estudios que un cáncer es muy caro. Yo prácticamente en 4 meses me eché casi 500,000 pesos de la cuenta de mi esposo, porque no teníamos gastos de seguros médicos. O algún tiempo lo tuvimos, dejamos de sacarlo, pero en ese momento no teníamos. Entonces la importancia de cuidarte y de prevenir. Y yo era una persona sana, que no fumaba, trataba de hacer ejercicio. Pero bueno, dices, ¿por qué sucedió? Pues simplemente sucedió y ya está, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo te sientes del 1 al 10? Y yo me acuerdo que me quedé pensando como 3 segundos y le digo 10. Y me dice, bien, tú tienes una muy buena actitud. Dice, la persona que acaba de salir antes que tú tuvo una cirugía mucho menor que la que tú tuviste. Dice, lleva 3 meses y no cicatriza. Dice, pero es una persona que es negativa. Entonces me recuperé muy rápido. Yo recuerdo que en 3 semanas ya me sentía súper bien. No podía levantar los brazos ni hacer esto. Y mi hijo ya estaba en la FES Cuautitlán, entonces diario yo lo llevaba en coche hasta allá. Nosotros vivimos en Tlalpan, o sea, de polo a polo. Lo dejaba en la FES Cuautitlán y él se regresaba, hacía 3 horas de regreso. Entonces mi esposo no podía por el trabajo, entonces le digo, no te preocupes, sí puedo manejar, aunque el doctor me dijo que todavía no podía manejar, pero por la necesidad, dice, yo me aviento. Y me acuerdo que tenía un Tom, un Cruise, es que le puse a mi coche Tom porque era Cruz, era Tom Cruise. Entonces ahorita me vino a la memoria Tom. Era un Cruise automático, un Chevrolet. Entonces dije, no, pues fácil, nada más los brazos aquí, y no podía hacer esto, pero dije, por abajo le voy, y así me aventaba, ¿no? Pero me recuperaba muy rápido. Al mes y medio yo ya estaba haciendo ejercicio. Y me acuerdo que mi hijo metió una materia los sábados, pero era de 4 horas. Entonces le decía a mi hijo, no, pues te espero. O sea, si te avientas 3 horas de regreso, no, pues me espero aquí. Entonces me acuerdo que la primera vez que lo esperé, ay, me salía del coche, me subía, me fui a tomar un café, yo nada más veía el reloj. Dije, ya sé, para la siguiente me traigo mis tenis y me pongo a correr en lo que él está. Entonces mi hijo estaba en clases y yo que me pongo a correr como Forrest. Corre, Judith, corre.
Estaba tan concentrada, corre, corre, vueltas al campo 4 de FES Cuautitlán, y en eso dije, ay, creo que ya me cansa, ya me duelen las rodillas. Y que veo, ya llevaba 2 horas corriendo. Dije, wow, creo que sí corro. Entonces como que el cáncer fue como una inyección de energía. O sea, en lugar de debilitarme, me hizo más fuerte. A mí siempre me ha gustado el ejercicio. Por ejemplo, aquí abajo, cuando estaba en la universidad, fui una temporada en softball, estuve de porrista, que hasta en televisión salí con todo mi equipo concursando, siempre en el básquetbol. No puse la foto de básquetbol, pero yo estuve cuando la Facultad de Medicina Veterinaria, en mujeres, obtuvimos el primer campeonato a nivel interfacultades, y fue veterinaria, yo estuve ahí presente. Y siempre corriendo. Yo corría de manera individual en el bosque de Tlalpan, y me decía mi esposo, ¿por qué no te metes ya a carreras? Sí, me voy a meter a carreras. Y en ese año, o sea, ese año fue el 2019, en enero fue mi cirugía grande, en agosto yo organicé la fiesta de generación de mi 25 aniversario, y en agosto yo me acuerdo que estaba viendo la televisión y dicen, próximamente el maratón de la Ciudad de México se aproxima. Dije, maratón, dije, yo quiero estar ahí. Entonces mi primer carrera no fueron 5, ni 10, ni 15 kilómetros, fue un maratón. Sin tener preparación, yo me aventé a hacer un maratón. Y yo me acuerdo que en la sala estaba mi hija y mi esposo. Les dije, ¿qué creen que acabo de comprar hoy? Y saco un papelito. Y me dicen, ¿qué es? El maratón de la Ciudad de México. ¿Qué? ¿Estás loca? Dice, ¿tienes meses que te acaban de operar? Sí, pero ya me siento bien. Le comenté a mi mamá, dice, ay, Judicita, dice, no, eso es peligroso. Dice, pues te vendas bien el busto para que, pues, dice, porque es un maratón. Sí, mami, no te preocupes, voy a estar bien. Yo me acuerdo que a mi esposo le dije, porque se enojó conmigo, ay, Judith, es que te tienes que cuidar. Mi esposo siempre ha sido muy preocupón y me ha cuidado siempre mucho, se preocupa porque sus hijos y yo estemos muy bien. Y se enojaron. Yo hasta le dije a mi esposo, le digo, mira, lo único que te digo es que si quedo tirada en una banqueta, vayas por mí. Y pues fue mi primer medalla del maratón. Creo que no puse la foto, aquí está. Estaba bien contenta, mi primer maratón, hice 5 horas 10 minutos sin tener entrenamiento. Y como decía el doctor Alberto, un maratón, la mitad de un maratón, sí debes de tener condición, pero la segunda mitad del maratón es mental, totalmente mental. Yo hice la mitad del maratón corriendo, porque dije, bueno, saliendo de CU al auditorio, eran 21 kilómetros, dije la mitad del maratón. Tengo que llegar, ya lo comprobé que en la FES Cuautitlán, pues corrí 2 horas, casi era medio maratón. Dije, no, sí lo puedo lograr. Y llegué corriendo hasta allá. Ya después descansaba, volvía a correr, descansaba y volvía a correr. Pero cuando entré al asfalto del centro histórico, te motiva tanto la gente. Yo me acuerdo que pues pasas corriendo y recibes bolsitas de agua, pero a mí siempre se me ha hecho complicado así. O sea, los corredores pasan y avientan las bolsitas. Ay, yo no sé, no puedo. Tengo que encontrar un bote de basura. Entonces iba cargando mi bolsita. Y entro al asfalto y pues un montón de gente, y había vallas. Y me acuerdo que escucho una voz que dicen, ¡corran! ¡Esto es un maratón! ¡No caminen! Pero así desfasado la voz del hombre, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lo escuchaba, dije, sí, tiene toda la razón. Y estaba una señora, una barrendera, levantando basura. Pues ya me acuerdo que me volteé, le aventé mi bolsita y que empiezo a correr. Mis pies me dolían tanto, pero empecé a correr y se desapareció el dolor. O era la emoción, y me acuerdo que llegué corriendo al maratón. Pues me gustó tanto que al siguiente año hice otro maratón y luego otro. Vino pandemia y uno más. Total de que llevo 4 maratones. Y de ahí me aloqué y me ponía a correr.
Y pues bueno, siempre he hecho ejercicio. También en mi cumpleaños, yo nací en el cumpleaños de mi mamá, me dice mi mamá, Judicita, ¿qué vamos a hacer para nuestro cumpleaños? Pues siempre era reunirnos con los hermanos, comer pastel. Dije, ay no, yo ya no quiero eso. Yo quiero aventarme en paracaídas. Quien me acompaña, adelante. Y me encantó. O sea, el sentirte libre, el olor de las nubes, pasar por un arcoíris me fascinó. Pues ya llevo 4 saltos en paracaídas. Y de ahí me aloqué. Actualmente ya llevo un año en el gym y la clase de Body Combat es mi preferida. Yo entre más te duela, más a gusto me siento. Y en ese año conocí Protandim. Sabiendo lo que me había pasado del cáncer y todo eso, y me hablan de Protandim, pues obviamente me hace clic y dije, yo inmediatamente me lo quiero tomar. Y luego, en una foto, veo Petandim, pues teniendo la distribución, dije, pues obviamente yo lo quiero meter a la distribuidora. Y viene la pandemia y me hace clic, porque cuando muchas empresas tronaron, restaurantes cerraron, yo crecí como un 200% en la distribuidora. ¿Por qué? Porque el alimento es una necesidad principal para perros, que es comer, como para uno comer. Entonces me di cuenta que el invertir en alimentación y salud es lo primordial. Pase lo que pase, esos dos rubros nunca van a cerrar. Entonces dije, bueno, creo que estoy en el canal correcto. Y bueno, les conté parte de mi historia, cómo inició la distribuidora, y obviamente cuando yo conozco la Ivantas, pues inmediatamente me hizo clic y me quise quedar aquí, y hay gente que no lo logra entender. A mí la distribuidora me costó pues mucho trabajo y la siento. Es una inversión alta y lo comparé con el mercado en red de la Ivantas. Aquí no se necesita inversión, es nada más comprar un paquete, que hay muchos paquetes de diferentes precios, pero la verdad es de risa, que si compras el paquete más básico, en días lo vendes y prácticamente no invertiste nada. Tratar con gente, aquí también tratas con gente, hacer clientes y mantenerlos, aquí es duplicación. Sí lo haces, pero no es tanto trabajo como lo que yo hago en una empresa tradicional. Capacitación al personal, aquí también la hay. Unidades de transporte como camionetas, aquí no necesitas invertir en transporte. Contratar personal, aquí no necesitas contratar personal. Pagar seguro social de trabajadores, no aplica. Riesgo de robo durante la ruta de entrega, porque a eso te arriesgas, aquí no aplica. Pérdidas de mermas en el trabajo, que los bultos se abren, que los productos llegan mal. Aquí la empresa se hace responsable de todo, es decir, si un cliente compra en tu red y le llega mal, la empresa se hace responsable de volverle a enviar un producto, tú no te preocupas de nada. Mantenimiento de la bodega y de unidades de transporte, aquí no necesitas una bodega, porque la bodega lo hace la empresa. Control de plagas en bodega, ratas, cucarachas, hay que estar fumigando. Aquí eso obviamente no aplica. Salarios, prestaciones, aguinaldos, pues no, porque cada quien trabaja independientemente. Competencia de otras distribuidoras y que te roba el cliente, al cliente. Aquí es un porcentaje muy bajo, porque cuando tú haces tu red, ya están dentro de tu red, ya no hay peligro de que nadie te lo roba, al contrario, es apoyar a tu red para que crezca lo más rápido posible. Que el cliente desaparezca con la deuda. Cuando a mí me dio el cáncer, mi principal cliente desapareció con 150,000 pesos que me debía. Se me han ido 2 clientes con 25,000 pesos, uno con 8,000 pesos, porque de repente van a la clínica y ya no está, ya desapareció. Los buscas por teléfono, lo cambian, aquí no tienes ese riesgo. Que el personal te robe, también son bien mañosos, en cuanto te das la vuelta ya están agarrando otro producto, ya se lo están embolsando. Aquí no hay ese problema. Gasto de papelería, notas, factura, tinta, todo lo que se requiere en una oficina, aquí no se requiere. Contratar un contador, sí lo puedes contratar, no es requisito cuando tú empiezas. Si quieres tener todo en orden, pues lo puedes hacer. Tú eres responsable de entregar bien el producto, que se le llega mal el producto, que se le llegó roto,
doctor no se preocupe, cliente no se preocupe, se lo repongo. Aquí la empresa se hace responsable, la empresa Laivantas, de reponerlo. A mí me han llegado a veces productos, y esto es muy raro, que a veces la caducidad no se ve o está borrosa. Y pues si yo lo vendo así, pues no lo van a aceptar. Me mandan otro y yo les digo, te regreso este. No, quédatelo. Y me ha pasado 2 veces, pues salí ganando. No poder mudarte a otro lugar por cuestión de trabajo. O sea, si yo me voy a vivir a Estados Unidos, pues aquí tengo la empresa. O sea, ¿cómo voy a cambiar mi empresa para allá si todos mis clientes están aquí? No puedo. Aquí tú puedes vivir en cualquier parte del mundo, estar dormido y estar recibiendo dinero. ¿Por qué creen que cuando yo conocí Laivantas dije, pero por supuesto que me quedo aquí? Se lo platicamos a la gente y le cuesta trabajo entenderlo. O sea, yo les tuve que hablar de todo lo que yo pasé. No necesitan pasar por todo eso para darse cuenta que están en un lugar correcto. En la vida se te presentan muchas oportunidades de negocio. Muchas las vas a obtener, pero buenas oportunidades para hacerte millonario son pocas. Y una de ellas es Laivantas. Desde la comodidad de tu casa puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, pero siempre una buena opción para nunca preocuparte de que te falte dinero es que todas esas canicas, que cada canica es una fuente de ingreso, no las pongas en una sola bolsa porque las canicas pesan. Y si esa bolsa tiene un hoyito, se pierdes todas las canicas. Es mejor tener una canica en una bolsa, en otra bolsa, en la chaqueta. Si se pierde una canica, tengo las demás para salir adelante. Ese es un ejemplo de vida que yo se los quiero compartir. El cuidado de hoy es la vitalidad del mañana. ¿Recuerdan que yo les dije, un señor que vende jitomates, en su casa nunca van a faltar jitomates? Si tú vendes Laivantas, siempre vas a cuidar tu salud y la de los demás. Gracias.